Le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Muchas gracias al Padre Carlos y también lo felicitamos por sus 21 años de aniversario de su sacerdocio, que ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, para la Iglesia, un don de Dios. Gracias a Dios por los sacerdotes santos y fieles. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos inspire en lo que debemos reflexionar en este momento. Y voy a leerles a ustedes de la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad, le agradó llamarme y revelar a mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Palabra de Dios. Pues todos nosotros vivimos esta peregrinación como San Pablo la está escribiendo. Él vive, nos está narrando su conversión, el comienzo de la iglesia, su pasado y el asombro de toda la gente que lo conocía como perseguidor de la iglesia y ahora proclamador del Evangelio de Cristo. Y por eso hace tanto énfasis en cuidarnos de un nuevo Evangelio. Nosotros en la iglesia hoy vivimos lo que han vivido siempre todas las etapas del cristianismo desde que Jesús envió a los apóstoles después de Pentecostés. Nosotros tenemos el mismo espíritu que se le dio a los apóstoles y por lo tanto la misma batalla, la misma misión. La misión nuestra es llevarle almas a Dios, comenzando con la nuestra y
teniendo clara esa misión, nos damos cuenta que nuestra vida en la iglesia no es simplemente una religión, no es simplemente que somos católicos y participamos en la religión y la practicamos, porque eso es lo que mucha gente hace y es la experiencia que mucha gente tiene, pero estamos lejos de ser solamente eso. Nosotros somos misioneros, somos apóstoles, somos profetas y reyes de una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión para la que nacimos, que es llevarle almas a Dios. Pero para poder tener esa integridad, para poder tener esa salud espiritual, ese conocimiento vivo y pleno de lo que somos y lo que tenemos que hacer y a lo que somos llamados, necesitamos ser verdaderamente católicos, verdaderamente fieles. Y para ser verdaderamente fieles tenemos que ser unos católicos que no nos podemos dejar distraer de nadie y no podemos dejarnos cambiar el evangelio que Cristo nos predicó, porque el diablo es muy astuto y él está más activo en la iglesia que en la calle, porque ustedes saben, un prostíbulo el diablo no tiene que ir, ya le pertenecen a él. En la mafia tampoco tiene que estar porque ya le pertenecen a él, pero en la iglesia sí tiene que estar porque no le pertenecen a él todavía. Entonces, ¿dónde se encuentra el demonio más activo? En un convento, en un seminario, en una parroquia, en una familia católica, en todos los lugares donde él tiene pesca. Entonces, ¿dónde tiene que estar uno más vigilante? Pues en esos lugares, y en esos lugares es por donde nos movemos nosotros, por donde existimos nosotros, es nuestro día a día, y ahí tenemos la batalla espiritual contra el mal. Entonces, ¿qué hace el demonio en nuestra vida católica? Él se infiltra en la iglesia, y por eso hoy tenemos tantas voces hablándonos. Cuando usted entra a las redes sociales hoy, encuentra cientos de páginas supuestamente católicas, con curas y obispos y predicadores muy estructurados, muy educados, pero ¿qué están hablando? ¿De qué se trata el tema que nos están compartiendo? Es el secreto, ahí es donde viene nuestro discernimiento de espíritus, a quién estamos escuchando, qué estamos escuchando y qué estamos buscando con escuchar todas esas cosas. Y aquí viene uno de los peligros más grandes de este mundo de la informática, de la globalización, que es el encuentro con tanta información y que está hecha en nombre de Cristo en la iglesia. Pues hay mucha gente que tiene la tendencia a estar buscando noticias trágicas, malas, del fin del mundo, del castigo, la destrucción, de todas las cosas oscuras y terribles, y se apasionan a eso y buscan eso con mucha sed y piensan que cuando no se habla de eso es porque no estamos conscientes de lo que está sucediendo y de lo que Dios va a hacer. Pero todo eso es una distracción, porque cuando leemos el Evangelio con cuidado y nos damos cuenta qué es lo que Jesús nos enseña con relación al tiempo y a los eventos en el tiempo, lo último que Jesús enseña y que no se encuentra en el Evangelio es preocuparnos por el futuro. Él siempre dice, a cada día con su afán. Nos llama y nos enseña a estar preocupados únicamente del día de hoy. ¿Por qué? Eso no quiere decir que vamos a ser unos irresponsables y no nos vamos a preocupar para cultivar el día de mañana si Dios no lo da. Pero ¿cómo se cultiva el día de mañana si Dios no lo da? Haciendo el día de hoy bien. De esa forma se cultiva. El futuro solo se siembra en un buen presente, porque esa es la realidad nuestra del que se levanta a trabajar con el sudor de su frente, que es parte de lo que es nuestro destierro. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos hoy a cumplir con nuestro deber. Cuando ya lo cumplimos, le entregamos a Dios todo lo demás. Como dice un santo, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Eso quiere decir que una vez que yo haga lo que tenga que hacer hoy, ya al terminar de hacer eso, lo demás se lo entrego a Dios.
Y cumpliendo esa tarea, no tengo más nada de qué preocuparme. Los acontecimientos adversos a mis expectativas, se los tengo que entregar a Dios, porque por algo Dios permite esas cosas. Además, yo tengo que estar consciente que mi vida, dependiendo de cómo la vivo, si la vivo en el bien o la vivo en el mal, tiene consecuencias buenas o malas. Y muchas veces los eventos adversos a nuestras expectativas son consecuencias de algo que hemos hecho mal, decisiones mal tomadas que tienen consecuencias malas, problemas de la sociedad, políticos, económicos. A veces vivimos en naciones que están gobernadas por gente corrupta y afectan toda la nación porque está llena de ladrones, y nosotros en Latinoamérica podemos hablar de eso con mucha claridad porque somos víctimas de ladrones y de corruptos y de gente mala, ¿no? Y desafortunadamente es la realidad política de nuestros pueblos, ¿no? Es muy escaso encontrar gobiernos que sean honestos y que luchen por el pueblo. Pero, sin embargo, esto no nos debe confundir a nosotros, porque aquí está la clave de todo lo que estoy hablando yo. Nosotros, como pueblo de Dios, somos peregrinos, estamos de paso. Esta tierra no es nuestra casa, este mundo no es nuestra casa. Miren que en cada una de nuestras naciones, como ciudadanos, tenemos responsabilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos que elegir nuestros gobernantes y tenemos que ir a votar. Eso es una responsabilidad que tenemos, y tenemos que escoger lo que nos convenga más de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero eso no quiere decir que vamos a triunfar en lo que nosotros buscamos que suceda en nuestra patria, en nuestras comunidades. La mayoría de las veces no triunfamos porque el mundo está en manos del diablo. Y sabemos que el mismo Jesús nos lo reveló. El mundo tiene un príncipe, ese príncipe se llama Satanás. San Juan el Evangelista dice: el mundo entero está en manos del diablo. Por eso, cuando nosotros nos decepcionamos porque lo que queríamos no sucede, como por ejemplo cuando tratamos de elegir un político que convenga a la nación porque tiene creencias religiosas, cristianas, valores, principios, moral, y llegan los malos y lo tumban, y no triunfa el bien, triunfa el mal. Aquí es donde debemos tener el más grande cuidado, porque tenemos que entender que no estamos en casa. Jesús ante Pilato lo dejó muy claro. Le dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y esto tenemos que escucharlo nosotros con claridad, para que no nos confundamos. Las cosas de este mundo no nos deben confundir. Este mundo está al revés. Dense cuenta, Jesús nace en Belén. Jesús es Dios. Sin embargo, Herodes quiere matar a Jesús porque no quieren que le quiten su reino, ¿sí? No quiere competencia, y lo manda a buscar matando todos los primogénitos. ¿Qué hace Dios en la persona de Jesús? Que a pesar de que es un bebé, en ese momento es Dios, tiene todo el poder. No eliminó a Herodes, como lo podía haber hecho, que tenía todo el poder. A Herodes lo creó él mismo, es una criatura de él. ¿Qué hizo Dios en la persona de Jesús? Se escapó a Egipto. Ustedes se dan cuenta que Dios entra en el tiempo y no afecta el tiempo, no lo cambia, no lo altera, sino que se vincula al tiempo, a los acontecimientos del tiempo. Entonces vemos lo que parecen ser injusticias. Sí, vemos que los comunistas se apoderan de una nación y la destruyen, como vemos Venezuela, Nicaragua, Cuba, y no mencionamos más porque son muchas, con mucha tristeza. Pero lo que sucede es que Dios permite eso. ¿Y por qué? Porque hay una economía en el mundo, que son una serie de eventos que vienen de muchos siglos y que son economías humanas en su relación con el diablo. Y el diablo tiene todo anotado y tiene sus cuentas exactas.
Miren ustedes cómo le está cobrando el demonio a España, a Francia, a Portugal, a Irlanda, por el cristianismo que esparcieron por el mundo. Hoy los tiene castigados, golpeados, les ha quitado la fe, se ha apoderado de la sociedad, ha pervertido las sociedades, y usted encuentra esas sociedades totalmente perdidas en la cultura woke, totalmente pervertidas en las decadencias más grandes, una venganza del demonio contra esas naciones. Eso no es gratis, eso es simplemente una consecuencia. Las cosas buenas que hacemos en este mundo tienen consecuencia. ¿Por qué? Porque el reino del mal es quien gobierna este mundo. Y si usted se viene a tratar de actuar bien dentro de esta mafia, pues lo crucifican. La prueba está, todos los apóstoles terminan de mártires. El cristianismo es el martirio en este mundo. Por eso, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de cruz, y por eso Cristo es cruz. ¿Y por qué? Porque vivimos en un destierro y estamos caminando por el territorio del demonio. Lo que sucede es que cuando miramos con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, hay algo muy importante que descubrir. Cuando vemos a Jesús caminando por el Calvario, vemos, si lo miramos con los ojos del mundo, es un perdedor. Está maldito, era el profeta que parece ser falso, es aquel que lo van a matar teniendo todo el poder para resucitar muertos, pero lo van a matar. Está arrastrándose madero por todo ese lugar. La gente lo escupe, lo apedrea, se burla de él y él no se defiende. Y todo esto es absurdo para el mundo. Este es un perdedor, un falso profeta. Pero cuando se mira con los ojos del Espíritu, todo eso tan absurdo de un Dios que teniendo todo el poder para defenderse no se defiende, que teniendo todo el poder para no dejarse matar se deja matar. Toda esta contradicción tiene un sentido místico trascendental que los ojos del hombre no pueden ver. Pero nosotros, por unción del Espíritu Santo, sí lo podemos ver. ¿Quién era el que estaba perdiendo en el Calvario con ese Jesús que iban a crucificar? Pues eran los demonios. Los demonios iban arrastrados de ese madero, arrastrados. Y cuando Jesús muere en la cruz, aúllan de dolor los demonios. Gritan porque fue la derrota de ellos. Y esto, ¿quién lo entiende? Esto solo se entiende desde el Espíritu, porque desde la carne, desde nuestra parte humana, nosotros no entendemos lo absurdo que es Jesús morir en la cruz. Morir de manos de sus criaturas que Él mismo creó. ¿Y uno cómo puede aceptar eso? Cuando los judíos hoy, que son practicantes del judaísmo, hablan de Jesús, se burlan precisamente en esa forma y dicen, si ese hubiese sido el Mesías, nadie lo hubiese podido matar. Ese es el argumento que ellos tienen. Entonces consideran que la muerte de este Señor, de Jesús nuestro Señor, pues es una mentira, ¿no? Porque un Mesías no puede morir así, de manos de la gente. Así de que nosotros debemos entender que para poder leer la realidad de este mundo temporal y no dejarnos engañar de un evangelio nuevo, porque en la misma iglesia usted encontrará curitas y obispos y predicadores muy formados hablando y predicando el evangelio de la misericordia, de la falsa misericordia, que es aquel que en esa misericordia divina, entonces Dios no juzga a nadie. Y todas estas palabras son ciertas, pero dése en cuenta que llevan. Usted vive en unión libre, vive en pecado mortal, y viene donde un curita, la falsa misericordia, le dice, ay, Dios te conoce, Dios te entiende, Dios es misericordioso, no temas, Él no te va a juzgar por lo que estás haciendo. Y les permite vivir en pecado y les bendice su pecado.
Así bendicen una pareja de homosexuales, así bendicen una lesbiana que está activa en su lesbianismo, al ladrón, al corrupto, a todos los bendicen y a ninguno lo exhortan para cambiar, porque Dios es misericordioso. Ese es el evangelio falso del que habla San Pablo. No permitan que les vengan a predicar un evangelio nuevo. Y así de subliminal, de sutil es el evangelio nuevo. Es aquel que le perdona a usted vivir en pecado y le permite que siga viviendo en pecado. A veces es tan absurdo. Yo viajo por muchos países del mundo entre la Iglesia Católica y me encuentro en lugares que si les cuento llorarían. De encontrar como ministros de la Eucaristía, ministros de la palabra, acólitos, gente que vive en unión libre, homosexuales activos, ladrones, toda clase de criminales que no están arrepentidos, que no quieren cambiar, no quieren dejar el pecado y están ahí sirviendo, porque lo más curioso es que mucha gente que vive en pecado mortal, que está en la iglesia, quieren actuar desde el altar, quieren aparecer, quieren ser los que más actúan y andan en pecado. Es muy curioso, pero ¿por qué es que ocurren estas cosas? Ustedes no pueden olvidarse de algo. ¿Quién mueve los corazones que están en pecado mortal? El demonio. Entonces el demonio quiere burlarse de Dios. El demonio quiere ridiculizar a Dios. El demonio quiere hacer escándalo y sabe que la gente de Dios que es fiel y que es buena, saben que esa persona no puede estar ahí sirviendo en el altar. Entonces esa persona está atormentada por lo que está sucediendo y resulta que cuando esas cosas suceden en una parroquia es porque el cura también está mal. Lo más seguro es que es un cura que está en pecado mortal y por eso está actuando así, porque la miseria busca compañía. Es muy sencillo. ¿Ustedes se dan cuenta que el drogadicto quiere que todos usen droga? El borracho quiere que todos se emborrachen. La prostituta cree que todas las mujeres son prostitutas, pero que son hipócritas, ¿no? Y el ladrón piensa que todo mundo es ladrón. Así es, entonces el pecado siempre busca compañía y es un contaminante. Nosotros tenemos que estar muy serenos, muy prudentes, muy sobrios en todo sentido, para no dejarnos arrastrar por el escándalo, porque el escándalo nos puede llevar a actuar en contra de la ley de Dios y en contra de la integridad cristiana, porque no se trata de escandalizarnos por el pecado de los demás. Cuando encontramos estas violaciones y estos escándalos en nuestras parroquias, en la iglesia, no podemos escandalizarnos. Tenemos que orar y hacer lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Primero, cuando alguien está actuando así en nuestra parroquia, tenemos la responsabilidad de llamarlo aparte, a solas, y exhortar a esa persona, decirle: yo sé que usted anda así y que está haciendo esto y no lo debe hacer. A Dios se respeta, la iglesia se respeta y ya, usted cumple con eso. Eso no quiere decir que esa persona le va a obedecer. Eso no quiere decir que las cosas van a cambiar, porque qué tal que el cura también ande en pecado, pues no lo va a sacar esa persona, de pronto lo saca usted por meterse en las cosas que no debe, pero como nosotros estamos complaciendo a Dios, como enseña San Pablo, que Dios no permita que complazcamos a los hombres. Nosotros nacimos y fuimos escogidos por Dios para complacer y glorificar solo a Dios. Entonces lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios, no para complacer a ningún hombre. Después de que cumplimos con esa responsabilidad de llamar a esa persona aparte, de exhortarla y decirle lo que tenemos que decirle, ya nos quitamos los pecados de esa persona, porque si no hacemos eso, cargamos con los pecados de esa persona por omisión, por quedar
quedarnos en silencio por miedo y por respeto humano. Por eso ahí cargamos con esos pecados. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, ahí termina nuestra tarea, porque ya lo hicimos. Usted ya quédese no tranquilo, porque mientras esa persona siga ahí, usted no va a estar tranquilo. A usted le toca orar mucho todo el tiempo para no corromper su corazón, para no odiar a esa persona, para no despreciarla y para no dejar su parroquia por culpa de esa persona. Entonces le toca trabajar todavía más duro, y Dios utiliza eso para santificarlo a usted, para purificarlo. Eso le pasa a la esposa con un esposo que no es bueno. Eso le pasa a la madre con los hijos calaveras. Eso le pasa a los amigos con los amigos traicioneros. Y eso nos pasa a todos. A nosotros nos pone el Señor la oportunidad de purificarnos, y el demonio pone la oportunidad de corrompernos con cada acción. Siempre cada acción tiene dos rostros: o nos purifica o nos corrompe. No hay otro camino. Entonces, la iglesia es quizás el talón de Aquiles más grande que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, porque es el templo de Dios. Y ahí viene la prueba de fuego. El demonio está en la iglesia diciendo: así que eres muy santo, así que eres muy cristiano, así que eres muy buen católico. Vamos a ver, ¡pum! Y nos pone una prueba. Como por ejemplo la prueba que les acabo de compartir. Una persona haciendo cosas horribles en la iglesia. Esa es una prueba muy grande para nosotros, porque ahí en esa prueba o nos purificamos o nos corrompemos. ¿Y cómo hace uno? No tiene que actuar así como compartí. Y claro que lo que les estoy diciendo a ustedes no es nada nuevo. Ustedes saben todo lo que yo estoy diciendo. Pero ¿de qué se trata la iglesia en lo que se llama el don de profecía? San Pablo dice que todos los dones de Dios son buenos, pero debemos siempre pedir el don más importante, que es el don de profecía, porque el don de profecía no es para predecir el futuro. El don de profecía es para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son Jesucristo. Así que, ¿qué estamos haciendo acá esta mañana? Estamos edificando nuestra fe en la iglesia sobre los cimientos del Evangelio. Eso es profecía. Ese es el don de profecía. O sea que el don de profecía es que nosotros nos exhortemos los unos a los otros, que nos recordemos de la ley de Dios, del Evangelio, que nos recordemos de todo lo que tenemos que mantener presente para ser fieles y santificarnos en todo lo que hacemos. Esa es la profecía. Por eso somos profetas, porque usted es profeta en su casa. ¿Cómo? Educando a su familia en Dios. Ese es su don de profecía. Usted es profeta en la calle. ¿Cómo? Dando ejemplo cristiano en su forma de comportarse. Ese es un don profético, porque usted está edificando a la gente en su vida cristiana. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque ese es nuestro don de profecía. Así que yo me paro aquí al frente de ustedes, y no porque sea diferente a ustedes, sino que en esta mañana el Espíritu Santo me escogió para que estuviera al frente hablándoles a ustedes. Pero por ninguna otra razón, simplemente porque todos estamos unidos en la voz que están escuchando, porque estamos hablando por todos nosotros. Yo no estoy hablando por mí mismo, ni vine a impresionarlos con lo que yo digo, Dios no lo permita, pero todos nosotros estamos hablando en una sola voz a través del Espíritu Santo, que tiene que decirnos algo y es muy puntual para hablar, y lo hace a través de nosotros. Porque ¿cómo hace Dios para manifestársele a su pueblo? Lo hace a través de su pueblo. ¿Cómo abraza Dios? Con nuestros brazos. ¿Cómo nos mira Dios? Con nuestros ojos. ¿Cómo nos ayuda Dios? Con todos los medios materiales que Él provee a través de nosotros mismos. Y todo lo hace Dios a través de nosotros. Miren ustedes cómo Jesús se encarnó.
y utilizó la naturaleza humana nuestra para rescatarnos a nosotros de la misma naturaleza humana que se cayó en el pecado y que nos trajo la muerte. Entonces Él tomó la misma naturaleza para que en esa naturaleza misma que se había dañado nos pudiera redimir. Entonces ahí entendemos lo que es el instrumento. Porque muchas veces uno dice, pero Dios, ¿para qué me necesita a mí? Si Dios es capaz de todo. Dios no necesita que yo venga acá a hablarles de Dios, porque Dios les puede hablar en su corazón, como lo hace todos los días, y es suficiente. Pero no, es un misterio cómo es que Dios utiliza nuestra vida para actuar. Y actúa a través de cada uno de nosotros. Aquí está el secreto. Cuando Jesús resume los 10 mandamientos en 2 y dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Dese en cuenta que lo primero es amar a Dios, que es el primer mandamiento y el más importante, los cimientos de la ley. Pero el segundo mandamiento que resume los otros mandamientos es el amor al prójimo. Entonces, la mayor prueba que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana es aprender a amarnos. Dese en cuenta lo difícil que es amarnos los unos a los otros. A cualquier comunidad donde usted vaya, a cualquier familia, a cualquier lugar donde están los hijos de Dios, donde está la gente de la iglesia, siempre encontrará usted las quejas. Es que fulanito tal cosa, es que sutanito tal cosa. Siempre hay una piedra en el zapato de cada uno y es el prójimo, es el otro, siempre. Es que este, es que aquel, es que este. ¿Por qué? Porque no hemos pasado esa prueba, la prueba del amor al prójimo. Si no, no estaríamos quejándonos del otro, porque mientras que nosotros no superemos la prueba del amor al prójimo, no dejaremos de quejarnos del prójimo. El momento en que el prójimo ya no es nuestra queja, no está en nuestra lengua para juzgarlo, para criticarlo, para atacarlo, para juzgarlo en cualquier forma, en ese momento podemos decir que estamos viviendo un crecimiento espiritual, que nos estamos purificando y nos estamos santificando. Y sabemos que nuestra santificación es hasta la tumba. Uno no puede decir que se convirtió o que se santificó. Nadie puede decir eso. Cuando a usted le dicen, ¿cuándo es que usted se convirtió? Tiene que corregir la gente, decirle, no, ¿cuándo comencé a convertirme? La conversión es diaria, todos los días. Yo me levanto a pelear con mi propia naturaleza humana rebelde, con las tentaciones que me pone la carne, el mundo, el demonio. Y todo es una lucha diaria que no me la gano todas las veces. Por eso tenemos la confesión. Por eso Dios nos dio la confesión, para que el pueblo se mantuviera en paz con Dios. Y tenemos que hacer eso constantemente porque fallamos muchas veces, porque somos seres frágiles, imperfectos, mortales, llenos de miseria. Sin embargo, Dios se glorifica en nuestra miseria por medio de su Santo Espíritu. Y eso es una gracia muy grande. Y por eso, con paciencia, la paciencia todo lo alcanza, como dice Santa Teresa de Ávila. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y esto es algo que, si lo tenemos claro, vivimos en paz. Porque sabemos que no somos perfectos, que somos pecadores, pero que Dios nos espera siempre en el perdón y que debemos estar siempre conscientes de lo que hacemos mal para que lo reconozcamos, nos arrepintamos y pidamos perdón constantemente. Y así, rehabilitándonos de cada acción mala, vamos creciendo, nos vamos santificando y purificando y vamos reparando todo el mal que vamos haciendo en el camino. Y de eso no nos escaparemos. Esa es nuestra naturaleza, es nuestro camino. Y por eso el secreto es aprender a no juzgar a nuestro prójimo, aprender a no perseguir al hermano, aprender a tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad, que esas virtudes florezcan como un jardín, en el jardín de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
Pues voy a terminar con una lectura donde el Espíritu Santo nos lleve para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado con la palabra de Dios y así el diablo no se lo roba. Y les leo a ustedes de la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 3, y dice: pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo, uno o hombre libre, sino que Cristo es todo en todos. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Así, la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos finalmente, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes y estén a sus anchas. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Él se apiada de nosotros y sobre todo sabemos que el Espíritu Santo es muy puntual. Él siempre tiene la palabra exacta que necesitábamos oír y nos damos cuenta que Dios nos ha hablado y que nos ha hablado personalmente. Aquí somos muchos, pero podemos decir que Él nos habló a cada uno y esta es la gracia y esa gracia es la que venimos a recibir hoy. Amén. Amén.